En los campos secos de Michoacán, un campesino viudo llamado Evaristo escuchó la apuesta más loca de su vida. Quien lograra encender el motor diésel abandonado se quedaría con toda la hacienda del millonario. Lo que no sabía era que ese motor guardaba los secretos de su difunto padre y cambiaría el destino de todos. Dale like si te gustó esta historia, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre los campos resecos de la hacienda, el corazón de oro. Entre las hileras de maíz que se negaban a crecer, Evaristo Molina levantó la vista hacia el cielo despiadado y se limpió el sudor con el dorso de la mano. A sus 52 años, cada surco en su rostro contaba una historia de sequías soportadas y esperanzas plantadas. El sonido de motores se acercaba desde la casa grande. Evaristo entrecerró los ojos y vio la caravana de camionetas negras levantando una nube de polvo dorado. Los ingenieros habían llegado otra vez. Era el cuarto grupo en 2 meses. ¡Molina!, gritó Rutilio Vega desde su caballo, con esa voz que cortaba el aire como machete en caña. «El patrón quiere a todos en el granero principal». Evaristo asintió sin prisa y siguió a los demás peones. Sus guaraches conocían de memoria cada piedra del sendero que llevaba al corazón de la hacienda. Ahí, en el granero más antiguo, dormía el gigante que tenía a todos en vilo. Un motor diésel alemán de 1952, negro como la noche y silencioso como una tumba. Aurelio Santa Cruz esperaba junto al motor con los brazos cruzados. A los 70 años, el millonario aún imponía respeto con su porte erguido y su bigote plateado. Pero Evaristo notó algo nuevo en sus ojos: desesperación. «Señores», anunció Santa Cruz con voz ronca, «estos ingenieros de la capital aseguran que pueden hacer funcionar esta máquina. Como saben, nuestra situación es delicada». Evaristo conocía la historia. 3 años de sequía habían quebrado el sistema de irrigación, los pozos se secaron uno tras otro. La hacienda que una vez alimentó a medio Michoacán ahora apenas mantenía a sus trabajadores. El ingeniero jefe, un hombre delgado con lentes que reflejaban el sol, se acercó al motor con aires de superioridad. «Es solo una cuestión de tiempo», declaró. «Estos motores alemanes son muy confiables una vez que entiendes su funcionamiento». Por 3 horas, Evaristo observó desde un rincón mientras los técnicos desmontaban piezas, medían voltajes y consultaban manuales. El motor permanecía mudo, como desafiando cada intento de resurrección. Cuando el último ingeniero guardó sus herramientas con frustración, Santa Cruz caminó hasta el centro del granero. Su voz tembló ligeramente. «He tomado una decisión», dijo, y el silencio se volvió denso como miel. «Quien logre encender este motor se queda con toda la hacienda». Los murmullos estallaron como maíz en comal. Rutilio se acercó al patrón con el ceño fruncido. «Don Aurelio, ¿está usted seguro de...?» «Completamente seguro», rugió el millonario. «Si alguien puede devolver la vida a esta tierra, merece quedársela». Mientras los demás hombres se alejaban comentando en voz baja, Evaristo se acercó al motor, puso su mano callosa sobre el metal frío y cerró los ojos. Ahí estaba otra vez, como un eco del pasado, la voz de su padre Jacinto. «Mi hijo, las máquinas tienen alma. Hay que escucharlas antes de tocarlas. ¿Qué piensas?» «Evaristo», preguntó una voz suave a sus espaldas. Se volvió y vio a Esperanza Santa Cruz, la hija del patrón, que había regresado hacía poco de estudiar en la universidad. Sus ojos verdes brillaban con curiosidad genuina. «Pienso», dijo Evaristo lentamente, «que mi papá sabía de motores». Esperanza se acercó un paso más. «¿Tu padre trabajó con máquinas como esta?» «En los ferrocarriles, señorita, antes de venir a trabajar la tierra». Rutilio apareció entre ambos como sombra amenazante. «Molina, no entretengas a la señorita con tus historias. Y tú, Esperanza, tu papá te está buscando. Cuando se quedó solo,
Evaristo siguió acariciando el motor. Podía sentir su potencia dormida, como un volcán esperando el momento justo para despertar en algún lugar de su memoria. Escuchaba las lecciones de Jacinto. Los motores diésel no necesitan chispa. Mijo, necesitan comprensión. El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros cuando Evaristo finalmente se alejó del granero. Mientras caminaba hacia su pequeña casa al final del sendero, una certeza creció en su pecho como semilla en tierra fértil. Mañana, cuando el sol volviera a salir, él haría algo que cambiaría todo, porque algunas veces, pensó mientras observaba las primeras estrellas, los milagros llegan disfrazados de hombres sencillos que saben escuchar el corazón de las máquinas. El gallo de doña Carmen cantó 3 veces antes de que Evaristo abriera los ojos. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de su humilde casa, iluminando la fotografía amarillenta que descansaba en su mesa de noche. Jacinto Molina, junto a una locomotora, sonriendo con orgullo y con las manos manchadas de grasa. «Buenos días, papá», murmuró Evaristo como cada mañana desde hacía 15 años. Se levantó despacio, sintiendo el peso de los años en las rodillas, y caminó hasta la cocina mientras calentaba agua para su café de olla. Sus ojos se posaron en la caja de herramientas oxidada que descansaba en un rincón. Hacía décadas que no la abría. El sonido de cascos de caballo interrumpió sus pensamientos. Por la ventana vio a Rutilio Vega dirigirse hacia la casa grande, con esa prisa que solo mostraba cuando tramaba algo. Evaristo frunció el ceño, conocía esa mirada. Después del desayuno, se dirigió hacia los campos donde los demás peones ya trabajaban bajo el sol matutino. El aire olía a tierra seca y a la frustración silenciosa de plantas que luchaban por sobrevivir. «Evaristo», lo llamó Tomás, un joven que trabajaba en la hacienda desde hacía 5 años. «¿Es cierto lo que dicen, que el patrón va a regalar todo esto?» «No lo está regalando, Tomás. Lo está apostando. Pero es una locura», intervino Refugio, un hombre mayor que conocía la hacienda como la palma de su mano. «Ese motor lleva más años muerto que mi difunta esposa». Evaristo se agachó y tomó un puñado de tierra entre sus dedos. Estaba seca, pero aún conservaba esa textura que prometía vida con suficiente agua. «A veces», dijo, «las cosas que parecen muertas solo están esperando». A media mañana, una camioneta blanca se detuvo en el patio central. De ella bajó Esperanza Santa Cruz, pero no venía sola. Un hombre joven de traje la acompañaba cargando un maletín de cuero. «Debe ser el novio de la capital», comentó Tomás. «Lo vi llegar anoche». Evaristo observó cómo Esperanza guiaba al visitante hacia los campos experimentales que había empezado a desarrollar desde su regreso. La joven había traído ideas nuevas, sistemas de riego por goteo, análisis de suelo, semillas mejoradas, pero todo requería agua, y agua era precisamente lo que faltaba si funcionara el sistema de riego principal, pensó Evaristo, recordando las historias que su padre le contaba sobre los primeros años de la hacienda. Al mediodía, la campana de doña Carmen los llamó para la comida. En el comedor comunal, las conversaciones giraban inevitablemente alrededor del motor y la promesa del patrón. «Yo digo que es una trampa», gruñó Macario, el hombre más viejo de la hacienda. «¿Cuándo has visto tú que un rico le regale algo a un pobre?» «No es regalo si hay que ganárselo», replicó Evaristo. «¿Y tú qué sabes de motores, Molina?», preguntó Rutilio, que había aparecido sin que nadie lo notara. «Toda tu vida has jalado arado». Evaristo masticó lentamente su tortilla con frijoles antes de responder. «Mi padre trabajó 30 años en los ferrocarriles. Me enseñó algunas cosas. Tu padre», Rutilio soltó una risa áspera. «Jacinto Molina era un borracho que se murió en una zanja». El tenedor se detuvo a medio camino de la boca de Evaristo. El silencio en el comedor se volvió pesado como plomo derretido. «Mi padre»,
dijo Evaristo con voz serena pero firme. Era un hombre bueno que sabía escuchar a las máquinas. Escuchar a las máquinas, se mofó Rutilio. ¡Qué poético! Esa tarde, cuando el sol comenzó su descenso hacia los cerros, Evaristo caminó hacia el granero. No fue el único. Varios peones habían tenido la misma idea, aunque ninguno se atrevía a tocar el motor. Esperanza estaba ahí, de pie junto a la máquina, con un libro abierto en las manos. Al verlo llegar, cerró el volumen. «Es un manual técnico», explicó. «Conseguí uno sobre motores diésel de esa época. ¿Y qué dice? Que son máquinas muy confiables, pero temperamentales. Necesitan cuidados específicos». Evaristo se acercó al motor y volvió a poner las manos sobre el metal. Cerró los ojos y trató de recordar cada lección de su padre. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Esperanza. «Claro, señorita. ¿Por qué decidiste trabajar la tierra si tu padre era mecánico?». Evaristo abrió los ojos y la miró. En el rostro de la joven vio una curiosidad genuina, sin rastro de la superioridad que otros mostraban. «Porque él me dijo que la tierra y las máquinas se parecen. Ambas necesitan respeto y paciencia. ¿Crees que puedas hacerlo funcionar por un momento?». Evaristo dudó. Luego, la voz de su padre resonó clara en su memoria. «La confianza no se gana pensando, mijo. Se gana haciendo. Voy a intentarlo, señorita». Cuando regresó a su casa al anochecer, Evaristo se dirigió al rincón donde descansaba la caja de herramientas de su padre. La abrió lentamente, como quien abre un cofre de tesoros. El aroma a aceite viejo y metal lo transportó 30 años atrás, a cuando era niño y observaba a Jacinto reparar locomotoras con la dedicación de un artista. Tomó una llave inglesa entre sus manos y sintió el peso de las memorias. Mañana comenzaría en serio. Mañana el hijo del mecánico ferroviario le hablaría al corazón del gigante dormido. El rocío matutino cubría el granero como un manto de pequeños diamantes cuando Evaristo llegó con su caja de herramientas. El motor diésel lo esperaba inmóvil, majestuoso en su silencio. Era una máquina hermosa, reconoció, con esas líneas alemanas que hablaban de precisión y durabilidad. «Llegaste temprano», dijo una voz detrás de él. Esperanza emergió de entre las sombras, llevando una taza humeante de café en las manos. «El café de doña Carmen», explicó. «Pensé que podrías necesitarlo». Evaristo aceptó la taza con gratitud. El café estaba perfecto, fuerte, dulce, con ese sabor a canela que solo las manos expertas sabían lograr. «¿No deberías estar desayunando en la casa grande, señorita? Llámame Esperanza, por favor, y prefiero estar aquí. Quiero aprender». Evaristo asintió y se acercó al motor. Comenzó a examinarlo meticulosamente como su padre le había enseñado. Primero, la vista, observar cada componente, buscar grietas, corrosión, piezas faltantes. Luego, el tacto, sentir la textura del metal, la tensión de los cables, la firmeza de las conexiones. «¿Qué buscas?», preguntó Esperanza, acercándose con curiosidad. «Historias», respondió Evaristo. «Cada máquina cuenta la historia de su vida. Este motor ha estado aquí mucho tiempo. Hay que saber qué le ha pasado. Sus manos encontraron el primer problema. El sistema de combustible estaba lleno de sedimentos. Décadas de diésel viejo habían dejado una pasta espesa que bloqueaba las líneas. «Esto llevará tiempo», murmuró. «Tenemos tiempo», dijo Esperanza. «Mi padre no ha puesto límite durante las siguientes horas». Evaristo trabajó con la paciencia de un cirujano. Desmontó el sistema de combustible, limpiando cada componente con la minuciosidad que Jacinto le había inculcado. Esperanza observaba en silencio, ocasionalmente preguntando sobre algún proceso. «Tu padre debe haber sido un gran maestro», comentó la joven. «Era un hombre simple», respondió Evaristo mientras desenroscaba un filtro oxidado. «Pero entendía que las máquinas responden al respeto.
Al mediodía llegaron los curiosos. Primero Tomás y Refugio, luego otros peones que habían terminado sus tareas matutinas, incluso algunos de los ingenieros que habían fallado el día anterior se acercaron para observar. «¿Qué opina usted, ingeniero?», preguntó uno de los peones al jefe de los técnicos. El hombre se ajustó los lentes y observó el trabajo de Evaristo con expresión escéptica. «Está siguiendo el procedimiento básico», admitió a regañadientes. «Pero limpiar el sistema de combustible no será suficiente. Ese motor ha estado detenido demasiado tiempo». Evaristo no levantó la vista de su trabajo, pero sintió la duda creciendo entre los observadores. A media tarde, cuando el calor se volvía insoportable, apareció Rutilio Vega montado en su caballo favorito. El capataz observó la escena con el ceño fruncido. «Aquí no es feria», gritó. «Los que no tienen qué hacer, regresen al trabajo». Los peones se dispersaron de mala gana, pero Esperanza se mantuvo en su lugar. «Rutilio», dijo con voz firme, «Evaristo tiene autorización de mi padre». «Sí, señorita, pero los demás tienen obligaciones». Cuando se quedaron solos, Rutilio se acercó más al motor. Su voz se volvió amenazante. «Molina, no sé qué te imaginas que vas a lograr, pero esto no es para ti». «No estoy pidiendo nada que no me corresponda», respondió Evaristo sin dejar de trabajar. «Te corresponde», Rutilio soltó una carcajada. «Tú eres peón, Molina, siempre has sido peón, y peón vas a morir». «Puede ser», dijo Evaristo, «pero mientras tanto voy a intentar esto». Rutilio lo observó con ojos entrecerrados. Luego se volvió hacia Esperanza. «Señorita, su padre la está buscando. El joven Sebastián quiere conocer las instalaciones». Esperanza vaciló un momento, mirando entre Evaristo y Rutilio. «¿Estarás bien?», le preguntó a Evaristo. «Estaré bien, Esperanza». Cuando se quedó solo, Evaristo sintió un escalofrío a pesar del calor. Conocía esa mirada en los ojos de Rutilio. Era la mirada de un hombre que protegía su territorio. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte cuando Evaristo terminó de limpiar el sistema de combustible. Se incorporó, sintiendo el peso del día en la espalda, y observó su trabajo. Los componentes brillaban como nuevos, liberados de décadas de sedimentos. «Primer paso completado, papá», murmuró hacia la fotografía mental de Jacinto que llevaba siempre en el corazón. Mientras guardaba sus herramientas, escuchó voces que se acercaban. Era Aurelio Santa Cruz, acompañado de Sebastián, el novio de Esperanza, y varios capataces. «Así que este es nuestro candidato», dijo Santa Cruz, observando a Evaristo con ojos calculadores. «¿Cómo va el trabajo?» «Molina, lento pero seguro, patrón». Sebastián se acercó al motor con aires de conocedor. «He visto máquinas similares en las fábricas de mi familia», comentó. «Son complicadas. ¿Estás seguro de saber lo que haces?» Evaristo lo miró directamente a los ojos. «No estoy seguro de nada, señor. Solo estoy haciendo lo que sé hacer». Esa respuesta pareció satisfacer a Santa Cruz, quien asintió con aprobación. «Honestidad. Me gusta eso». Cuando todos se fueron, Evaristo se quedó un momento más en el granero, puso la mano sobre el motor limpio y sintió algo. ¿Era su imaginación o el metal parecía más cálido? «Mañana seguimos, viejo amigo», le susurró a la máquina mientras caminaba hacia su casa bajo las primeras estrellas. Evaristo no sabía que Rutilio Vega lo observaba desde la sombra de un mezquite, con planes que pondrían a prueba más que su habilidad mecánica. El cuarto día amaneció con un cielo plomizo que prometía lluvia pero no la entregaba. Evaristo llegó al granero con renovado optimismo y encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Alguien había estado manipulando el motor durante la noche. Las piezas que había limpiado meticulosamente estaban fuera de lugar. El filtro de combustible que había instalado nuevo aparecía aflojado. Sus herramientas, que siempre ordenaba con cuidado, estaban dispersas. «Calma»,
se dijo, recordando las palabras de su padre. La frustración es el peor enemigo del mecánico. ¿Problemas?, preguntó una voz conocida. Era el ingeniero jefe del grupo de la capital, que llegaba con su taza de café matutino. «Alguien estuvo aquí anoche», dijo Evaristo. El ingeniero observó el desorden con expresión pensativa. «Probablemente algún animal. Los ratones pueden hacer mucho daño en un granero». Evaristo no respondió, pero sabía que ningún ratón podía aflojar tuercas con esa precisión. Esperanza llegó una hora después, acompañada de Sebastián, quien no parecía muy entusiasmado con la visita matutina. «¿Cómo vamos hoy?», preguntó ella. «Con algunos contratiempos», respondió Evaristo, volviendo a apretar las conexiones que habían sido saboteadas. Sebastián observó el trabajo con expresión aburrida. «Esperanza, ¿de verdad necesitas pasar tanto tiempo aquí? Podríamos estar visitando los viñedos de tu tío en Guanajuato. Esto es importante, Sebastián. Es el futuro de la hacienda. El futuro de la hacienda debería estar en manos de profesionales, no de...» Se detuvo, mirando a Evaristo con desdén. «Bueno, ya entiendes». Evaristo sintió el calor subirle al rostro, pero se obligó a mantener la calma. Se concentró en su trabajo mientras la pareja discutía en voz baja. A media mañana llegó el momento que había estado temiendo. Era hora de probar el sistema eléctrico. Si el motor iba a encender, necesitaba energía para el sistema de arranque. Los ingenieros se habían reunido para observar. Junto con varios peones y capataces, Rutilio Vega montó guardia cerca, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Evaristo conectó la batería nueva que había conseguido y probó el sistema. Las luces del tablero se encendieron débilmente, luego se apagaron. «Problema eléctrico», anunció uno de los ingenieros. «Probablemente el alternador está dañado». Evaristo revisó las conexiones una por una. Todo parecía estar en orden, pero algo no funcionaba. La frustración comenzó a crecer en su pecho como una mala hierba. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Esperanza. «No, yo». Evaristo se detuvo. Recordó otra lección de su padre. «El orgullo mata más máquinas que la herrumbre». «Sí», admitió. «Necesito ayuda». Esperanza se acercó con el manual técnico. Según esto, estos motores tienen un sistema de protección eléctrica. Si detecta un problema, corta la energía automáticamente. Juntos revisaron cada circuito, cada conexión, cada fusible. Esperanza demostraba un conocimiento técnico que impresionaba incluso a los ingenieros. «Estudiaste más que agronomía», comentó Evaristo. «Mi abuelo también era mecánico», sonrió ella. «Me enseñó algunas cosas antes de morir. Finalmente encontraron el problema, un cable de tierra que había sido sutilmente aflojado. Tampoco que era casi imperceptible, pero suficiente para sabotear el sistema eléctrico». Evaristo apretó la conexión y probó otra vez. Esta vez, las luces del tablero brillaron con fuerza constante. «¡Excelente!», gritó Tomás desde la multitud de observadores. Pero cuando Evaristo giró la llave de arranque, solo escuchó un clic metálico. El motor seguía sin responder. El silencio se extendió por el granero como mancha de aceite. Algunos de los peones comenzaron a alejarse, sacudiendo la cabeza con desánimo. «Es suficiente por hoy», anunció Rutilio. «El hombre ha hecho su mejor esfuerzo». «No», dijo Evaristo con voz firme. «No he terminado», pero por dentro la duda comenzaba a roer su confianza. ¿Y si realmente era imposible? ¿Y si el motor estaba demasiado dañado para volver a la vida? Esa tarde, cuando todos se fueron, Evaristo se quedó solo con la máquina, puso las manos sobre el metal frío y cerró los ojos. «Papá», murmuró, «necesito que me ayudes. No sé si puedo hacer esto». El viento susurró entre las vigas del granero, y por un momento Evaristo creyó escuchar la voz de Jacinto. «Los milagros no llegan, mi hijo, se construyen con paciencia y amor». Cuando abrió los ojos, encontró una nota debajo de su caja de herramientas con letra temblorosa. Alguien había escrito:
Revisa el sistema de compresión. Tu padre sabría dónde buscar un amigo. Evaristo miró alrededor del granero vacío. Quien había dejado esa nota conocía a su padre, y quizás conocía también el secreto del gigante dormido. El quinto amanecer llegó con una brisa fresca que traía rumores de lluvia desde las montañas. Evaristo estudió la nota misteriosa una vez más antes de guardarla en su bolsillo. «El sistema de compresión», murmuró. Su padre siempre decía que el corazón de un motor diésel estaba en su capacidad para comprimir el aire hasta hacerlo explotar. Llegó al granero con propósito renovado y encontró a Esperanza ya esperándolo, sentada en un banco de madera con 2 tazas de café humeante. «Llegaste temprano», comentó él. «No pude dormir», admitió ella. «Sigo pensando en lo que dijo mi abuelo sobre estos motores». Mientras bebían el café, Esperanza le contó más sobre su abuelo materno, Cornelio Vázquez, quien había trabajado en la industria petroleum antes de casarse con su abuela. Decía que los motores diésel eran como personas testarudas. Había que conocer exactamente qué los motivaba para hacerlos cooperar. Evaristo sonrió por primera vez en días. Tu abuelo y mi papá habrían sido buenos amigos. Comenzaron a trabajar juntos en el sistema de compresión. Era un trabajo delicado que requería desmontar la culata y examinar los pistones. Cada pieza revelaba décadas de inactividad, sellos endurecidos, superficies oxidadas, depósitos de carbón. «Esto explica por qué no enciende», murmuró Evaristo mientras examinaba un pistón. «Sin compresión adecuada, el diésel no puede ignitar». El trabajo era más lento con Esperanza ayudándolo, pero también más agradable. La joven tenía manos ágiles y mente curiosa. Pronto estaba anticipando las herramientas que él necesitaba y haciendo preguntas inteligentes sobre cada proceso. «¿Cómo aprendiste tanto sobre mecánica?», preguntó ella mientras lijaban una superficie oxidada. «Mi padre me llevaba a los talleres desde niño. Al principio solo observaba, pero después me dejaba ayudar con trabajos sencillos. Nunca quisiste seguir sus pasos». Evaristo detuvo su trabajo y miró hacia el techo del granero. «Mi padre murió cuando yo tenía 16 años, accidente ferroviario. Después de eso, no sé, la tierra me parecía más segura que las máquinas. Pero seguiste aprendiendo. Una vez que algo entra en la sangre, ya no sale nunca». A media mañana apareció Rutilio con un grupo de peones nuevos que había contratado para reemplazar a algunos trabajadores veteranos. «Molina», dijo con voz áspera, «estos muchachos necesitan que les enseñes los campos del sur. Estoy ocupado, Rutilio. El trabajo de la hacienda no puede parar por tus experimentos». Esperanza se levantó, limpiándose las manos en un trapo. «Rutilio, mi padre dio órdenes específicas. Evaristo está liberado de otras tareas hasta completar este proyecto». «Sí, señorita, pero los campos necesitan atención. Entonces encuentra a otro supervisor o hazlo tú mismo». La tensión entre ellos era palpable. Rutilio miró a Evaristo con ojos que prometían problemas futuros. «Como ordene, señorita». Cuando se fue, Esperanza suspiró profundamente. «Ese hombre me da mala espina. Ha sido capataz por 20 años», dijo Evaristo. «No le gusta perder control. ¿Crees que fue él quien saboteó tu trabajo?». Evaristo se encogió de hombros. Pero por dentro estaba seguro. Rutilio era el único con acceso nocturno al granero y motivos para sabotear el proyecto. Esa tarde, mientras trabajaban en la reparación de los pistones, llegó Sebastián acompañado de su padre, un hombre distinguido que vestía traje a pesar del calor rural. «Esperanza», dijo Sebastián, «mi padre quiere conocer las instalaciones antes de hacer la oferta». El padre de Sebastián observó el granero con ojo crítico de inversionista. «Buena infraestructura», comentó, «con algunas modificaciones. Esto podría convertirse en una operación agroindustrial muy rentable». «¿Operación agroindustrial?», preguntó Esperanza. «Cultivos extensivos para exportación», explicó el hombre.
Nada de estas parcelas pequeñas para consumo local. Hay que pensar en grande. Evaristo sintió un nudo en el estómago. Si esos hombres se apoderaban de la hacienda, todo cambiaría. Las familias que habían trabajado esa tierra por generaciones serían reemplazadas por maquinaria moderna y trabajadores temporales. «Papá está considerando varias opciones», dijo Esperanza diplomáticamente. «Por supuesto, pero el tiempo corre. La temporada de siembra no espera». Cuando se fueron, Esperanza se quedó callada por largo rato. «¿En qué piensas?», preguntó Evaristo. «En mi abuelo, él siempre decía que la tierra no es solo un negocio. Es un patrimonio que se hereda a las siguientes generaciones. ¿Y tú qué opinas?». «Opino que tienes que hacer funcionar este motor». Esa noche, Evaristo trabajó hasta muy tarde bajo la luz de una lámpara de queroseno. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo agrícola, recordaban cada movimiento que su padre le había enseñado. Mientras ajustaba los pistones restaurados, sentía la presencia de Jacinto como si estuviera parado junto a él. «Ya casi, mijo», parecía susurrar el viento entre las vigas del granero. «Ya casi llegamos», cuando finalmente guardó sus herramientas. El motor lucía diferente. Los componentes brillaban con la dignidad de una máquina cuidada. Faltaba poco para la prueba definitiva, pero mientras caminaba hacia su casa bajo la luz de las estrellas, Evaristo no podía sacudirse la sensación de que alguien lo observaba desde las sombras. El sexto día, Evaristo despertó con un presentimiento extraño. Había soñado con su padre, pero esta vez no estaban en el taller ferroviario. Estaban en el granero de la hacienda, y Jacinto señalaba hacia algo que Evaristo no podía ver claramente. Llegó temprano al granero y encontró todo en orden, demasiado en orden, como si alguien hubiera sido extremadamente cuidadoso de no dejar huellas. Esperanza llegó una hora después con una caja de cartón bajo el brazo. «Encontré algo», anunció con emoción. «Documentos viejos en el archivo de mi abuelo». Abrió la caja y extrajo una carpeta amarillenta. Dentro había planos técnicos, cartas comerciales y fotografías en blanco y negro. «Mira esto», dijo, mostrándole una fotografía donde aparecían varios hombres junto al motor diésel. «Esta foto es de 1952. Cuando instalaron el motor, Evaristo estudió la imagen con cuidado, reconoció el granero, mucho más nuevo entonces, y ahí, entre los técnicos alemanes y los supervisores mexicanos, estaba un hombre que le resultaba familiar. «¿A quién es este?», se preguntó, señalando a un trabajador que sostenía herramientas. Esperanza entrecerró los ojos para ver mejor. «No estoy segura, pero…» Se detuvo abruptamente. «¿Es tu padre?». El corazón de Evaristo se detuvo. Era Jacinto Molina, 20 años más joven, pero inconfundiblemente él. «Mi papá nunca me dijo que había trabajado en la instalación de este motor». «Espera, hay más». Esperanza sacó una carta fechada en 1953. Era una recomendación técnica firmada por Joga Molina, especialista en motores diésel. «Tu padre no era solo un mecánico ferroviario», dijo Esperanza con voz suave. «Era un experto en motores diésel». Las manos de Evaristo temblaron ligeramente mientras leía la carta. Su padre había diseñado modificaciones específicas para ese motor, adaptándolo al sistema de irrigación de la hacienda. «¿Por qué nunca me contó esto?». «No lo sé, pero mira lo que dice aquí. El motor requiere una secuencia específica de arranque debido a las modificaciones realizadas. Ver diagrama adjunto». Buscaron el diagrama y lo encontraron al final de la carpeta. Era un esquema detallado de la mano de Jacinto, mostrando una secuencia particular de pasos para encender el motor. «Este es el secreto», murmuró Evaristo. «Por eso los ingenieros no pudieron hacerlo funcionar». Pasaron el resto de la mañana estudiando los documentos. Cada papel revelaba más detalles sobre el trabajo de Jacinto en la hacienda.
No solo había instalado el motor, sino que había diseñado todo el sistema de irrigación que había hecho próspera la propiedad durante décadas. Tu padre prácticamente construyó el corazón de esta hacienda, dijo Esperanza con admiración. Al mediodía apareció Aurelio Santa Cruz, acompañado de un hombre elegante que Evaristo no conocía. Esperanza, dijo su padre, quiero presentarte al licenciado Medina. Representa a un consorcio agrícola interesado en la hacienda. El licenciado observó el granero con ojos calculadores. Instalaciones antiguas, pero con potencial, comentó. Por supuesto, todo esto tendría que modernizarse. ¿Modernizarse?, preguntó Esperanza. Demoliciones, nuevos equipos, sistemas automatizados. La agricultura moderna no necesita toda esta infraestructura obsoleta. Evaristo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Estaban hablando de destruir el trabajo de su padre. Además, continuó el licenciado, el personal actual sería reemplazado por trabajadores especializados. Más eficiente, menos problemas laborales. ¿Qué hay del motor?, preguntó Esperanza. Si Molina logra encenderlo. El hombre soltó una risa condescendiente. Señorita, aunque esa máquina funcionara, seguiría siendo obsoleta. Mi empresa utiliza sistemas de irrigación por satélite. Cuando se fueron, el silencio en el granero era pesado como plomo derretido. No van a permitir que esto funcione, dijo Esperanza. Sin importar lo que logres, entonces tendré que hacerlo funcionar antes de que puedan impedirlo. Esa tarde, siguiendo las instrucciones de su padre, Evaristo realizó los ajustes finales al motor. Cada paso estaba claramente explicado en los documentos: presión de combustible, sincronización, secuencia de arranque. Mientras trabajaba, recordó todas las veces que Jacinto le había hablado sobre la importancia del trabajo bien hecho, sobre dejar un legado positivo en el mundo. Papá, murmuró hacia la memoria de su padre, espero estar haciendo esto bien. Al atardecer, cuando las herramientas estaban guardadas y el motor lucía listo para la prueba final, Esperanza se acercó a él. ¿Cuándo vas a intentarlo? Mañana al amanecer, cuando haya menos gente. ¿Crees que funcionará? Evaristo miró el motor. Pensó en su padre, en décadas de trabajo silencioso, en todas las veces que había dudado de sí mismo. Creo que mi papá sabía lo que hacía esa noche. Mientras caminaba hacia su casa, Evaristo se detuvo a mirar las estrellas. En algún lugar allá arriba estaba Jacinto, esperando a ver si su hijo había aprendido bien las lecciones. Mañana lo sabremos, papá, susurró hacia el cielo. Mañana lo sabremos. El séptimo amanecer llegó envuelto en una bruma dorada que convertía la hacienda en algo mágico. Evaristo despertó antes de que cantara el gallo y se quedó un momento en la cama, sintiendo el peso del día que lo esperaba. Se vistió con cuidado, eligiendo su camisa menos gastada y sus mejores pantalones. Si este iba a ser un día histórico, quería estar presentable. Llegó al granero cuando el sol apenas asomaba entre los cerros. Para su sorpresa, Esperanza ya estaba ahí, sentada en silencio frente al motor. ¿No pudiste dormir?, preguntó él. Soñé con mi abuelo, respondió ella. Me decía que hoy iba a ser un día importante. Evaristo revisó una última vez todas las conexiones, siguiendo meticulosamente la lista que había preparado basándose en las notas de su padre. En cada componente estaba en su lugar. Cada ajuste había sido verificado 3 veces. ¿Estás listo?, preguntó Esperanza. Tan listo como puedo estar. Tomó asiento frente al panel de control del motor. Sus manos, que habían arado miles de surcos, ahora temblaban ligeramente sobre los controles de una máquina que podía cambiar su destino. Siguió la secuencia exacta que Jacinto había especificado en sus documentos. Primero, activar el sistema de precalentamiento, esperar 30 segundos, ajustar la presión de combustible, verificar que todos los indicadores estuvieran en verde. El momento había llegado. Evaristo giró la llave de arranque.
El motor tosió una vez, como un gigante despertando de un sueño profundo. Luego, silencio. Otra vez, susurró Esperanza. Evaristo intentó de nuevo. Esta vez, el motor tosió 3 veces y se detuvo. «Es normal», dijo, aunque su corazón latía como tambor de fiesta. «Los motores diésel necesitan tiempo para entrar en calor». Al tercer intento, algo cambió. El motor no solo tosió, sino que emitió un rugido grave que vibró por todo el granero. Por un momento pareció que iba a estabilizarse, pero luego se apagó de nuevo. «¡Casi!», gritó Esperanza. «¡Casi lo logras!». Evaristo cerró los ojos y recordó las palabras exactas de su padre. «Un motor diésel es como un caballo bravo. Mijo, hay que mostrarle quién manda, pero con respeto». Al cuarto intento, el milagro sucedió. El motor rugió a la vida con un sonido profundo y constante que llenó el granero como música celestial. Las vibraciones corrían por el piso, las paredes, el aire mismo parecía cantar. «¡Funciona!», gritó Esperanza, abrazando a Evaristo espontáneamente. «¡Funciona!». Pero el rugido del motor había alertado a toda la hacienda. En cuestión de minutos, peones, capataces e incluso algunas familias que vivían en los alrededores llegaron corriendo al granero. «¡Dios mío!», exclamó Tomás. «Realmente lo hizo». «¡Viva Evaristo!», gritó Refugio. El motor seguía funcionando, estable y poderoso. Evaristo se levantó del asiento de operador con las piernas temblorosas por la emoción. «Gracias, papá», murmuró hacia el cielo. Pero su momento de triunfo fue interrumpido por la llegada de Rutilio Vega, que llegó a galope tendido. «¡Apaga esa máquina inmediatamente!», gritó desde su caballo. «¿Por qué?», preguntó Esperanza. «Está funcionando perfectamente. Porque no tiene autorización para operarla. Es peligrosa». En ese momento apareció Aurelio Santa Cruz en su camioneta, acompañado del licenciado Medina y varios hombres de traje. El patrón se bajó del vehículo con expresión de asombro absoluto. El rugido del motor era música para sus oídos. Era el sonido de la salvación de su hacienda. «Molina», dijo con voz temblorosa. «¿Realmente funciona?». «Sí, patrón. Y puede conectarse al sistema de irrigación inmediatamente». El licenciado Medina se acercó al motor con cara de preocupación. «Señor Santa Cruz, recordemos nuestro acuerdo. Aunque esta máquina funcione, sigue siendo más conveniente modernizar toda la operación». «¿Más conveniente para quién?», preguntó Esperanza. «Para todos. Una hacienda moderna genera más empleos y mayor productividad». Evaristo observó el intercambio con creciente comprensión. No se trataba solo de hacer funcionar un motor, se trataba de preservar una forma de vida, de honrar la memoria de su padre, de demostrar que el conocimiento tradicional tenía valor. «Señor Medina», dijo con voz firme, «este motor puede alimentar el sistema de irrigación que mi padre diseñó, sistema que funcionó por décadas y que puede funcionar otras décadas más». «¿Su padre diseñó el sistema de irrigación?», preguntó Santa Cruz con sorpresa. Esperanza se adelantó. «Papá, tengo que mostrarte algo». Sacó los documentos que habían encontrado y se los entregó a su padre. Mientras Santa Cruz leía, su expresión cambió gradualmente de confusión a asombro, luego a algo que parecía culpa. «Jacinto Molina», murmuró. «¿Tú eres hijo de Jacinto Molina?». «Sí, señor. Ese hombre salvó esta hacienda en los años 50. Su sistema de irrigación nos convirtió en la operación más próspera de la región». El licenciado Medina carraspeó incómodamente. «Eso es historia, señor Santa Cruz. Hablemos del futuro». Pero Santa Cruz ya no lo escuchaba. Miraba a Evaristo con nuevos ojos. «Molina, quiero que conectes ese motor al sistema de irrigación. Ahora mismo». «No puede hacer eso», intervino Rutilio. «Es demasiado peligroso». «¡Tú te callas!», rugió Santa Cruz. «Este hombre acaba de cumplir su parte del trato». El motor seguía rugiendo, constante como un corazón gigante.
Evaristo lo observó con orgullo y sintió la presencia de su padre más fuerte que nunca. Había ganado, pero sabía que la batalla verdadera apenas comenzaba. El motor había estado funcionando durante 3 horas cuando llegó el momento de la verdadera prueba. Conectarlo al sistema de irrigación requería más que mantenerlo encendido. Requería que trabajara bajo carga, bombeando agua a través de kilómetros de tuberías hacia campos sedientos. Evaristo, acompañado de Esperanza y un grupo de peones veteranos, se dirigió hacia la caseta de bombas ubicada al lado del granero. El sistema que su padre había diseñado era una obra maestra de ingeniería simple. Tuberías principales que distribuían agua a canales secundarios que a su vez alimentaban surcos individuales. ¿Funcionará después de tantos años?, preguntó Tomás, observando las válvulas oxidadas. Solo hay una manera de saberlo, respondió Evaristo con cuidado ceremonial. Abrió la válvula principal. Un gemido metálico recorrió las tuberías, seguido de un gorgoteo que creció hasta convertirse en un rugido líquido. ¡Agua!, gritó alguien desde los campos. «¡Hay agua en el canal norte!», confirmó otro. Evaristo cerró los ojos y escuchó la sinfonía más hermosa del mundo, agua corriendo por tuberías, el motor diésel manteniendo su ritmo constante, las voces emocionadas de hombres que veían renacer la esperanza. «Papá», murmuró, «lo logramos». Pero su momento de triunfo fue interrumpido por Rutilio Vega, que apareció con varios hombres armados. «¡Alto ahí!», gritó. «Ese sistema no ha sido inspeccionado. Podría ser peligroso». «¿Peligroso?», preguntó Esperanza. «Es agua, Rutilio, es vida. No importa, las órdenes son claras. Nadie toca nada hasta que lleguen los inspectores». Los hombres que acompañaban a Rutilio no eran peones de la hacienda. Evaristo los reconoció. Eran pistoleros de la región, hombres que vendían su lealtad al mejor postor. «¿Qué órdenes?», preguntó Evaristo. Don Aurelio dijo claramente que... Don Aurelio cambió de opinión, interrumpió Rutilio. «Ahora cierra esa válvula». Esperanza se interpuso entre Rutilio y los controles. «No vas a tocar nada. Mi padre me dijo específicamente que... Tu padre está en una reunión con inversionistas serios, y hasta que esa reunión termine, yo estoy a cargo». Evaristo comprendió lo que estaba pasando, mientras él celebraba su triunfo. El licenciado Medina había estado trabajando para revertir la situación, probablemente ofreciendo más dinero, mejores condiciones, prometiendo modernización inmediata. «Rutilio», dijo con voz calmada, «tú sabes que este sistema funciona. Tu propio padre trabajó con el mío cuando se instaló». La expresión de Rutilio cambió ligeramente. Por un momento, algo parecido al dolor cruzó sus ojos. «Mi padre murió pobre, Molina. Trabajó toda su vida para la familia Santa Cruz y murió sin nada. ¿Y por eso vas a destruir lo que él ayudó a construir? Voy a asegurar mi futuro. El progreso no se detiene por sentimentalismos». Los pistoleros se acercaron más. Sus manos descansaban cerca de las armas. En ese momento, el sonido de vehículos se acercó desde la casa grande. Era Aurelio Santa Cruz, acompañado no solo del licenciado Medina, sino de varias camionetas llenas de trabajadores. «¡Rutilio!», gritó Santa Cruz mientras se bajaba de su vehículo. «¿Qué está pasando aquí?». «Don Aurelio estaba protegiendo el equipo como usted ordenó». «Yo no ordené nada de eso». El licenciado Medina se acercó con sonrisa tensa. «Señor Santa Cruz, hay cuestiones de seguridad que considerar. Mi empresa puede hacerse responsable de cualquier accidente». «Su empresa no tiene nada que ver con esto», rugió Santa Cruz. «Molina cumplió su parte del trato. La hacienda es suya». Un silencio denso cayó sobre el grupo. Los pistoleros parecían confusos, esperando órdenes claras. Rutilio tenía el rostro rojo de frustración. Entonces Evaristo hizo algo que nadie esperaba. Se dirigió hacia la válvula principal y la cerró. «¿Qué haces?», preguntó Esperanza, alarmada. «Lo correcto», respondió él. Se volvió hacia Santa Cruz. «Señor Aurelio, yo no quiero su hacienda.
¿Qué? Gritaron varios al mismo tiempo. Quiero algo mejor. Quiero que trabajemos juntos. Usted aporta la tierra y el capital. Yo aporto el conocimiento de mi padre y el trabajo de estos hombres buenos. Hacemos una cooperativa donde todos ganemos. ¿Una cooperativa?, preguntó el licenciado con desdén. «Una familia», corrigió Evaristo. Como debe ser, Santa Cruz observó a Evaristo con ojos que brillaban entre lágrimas contenidas. Tu padre también era así, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo. Acepta mi propuesta, patrón. Aurelio Santa Cruz miró alrededor, a su hija radiante de orgullo, a los peones esperanzados, al motor que seguía rugiendo como corazón de la hacienda. Acepto, Molina, pero con una condición. ¿Cuál? Que me llames Aurelio. Los socios no usan patrón. Rutilio soltó una maldición y se alejó con sus pistoleros. El licenciado Medina guardó sus documentos con gesto amargo y anunció que su empresa retiraba su oferta. Cuando todos los extraños se fueron, Evaristo abrió otra vez la válvula principal. El agua corrió libremente hacia los campos sedientos, llevando consigo la promesa de cosechas futuras y sueños cumplidos. Esperanza se acercó a él en el atardecer. ¿Cómo supiste que era la decisión correcta? Mi padre siempre decía que los mejores tratos son aquellos donde todos ganan algo. Esa noche, mientras el motor seguía funcionando bajo las estrellas y el agua corría hacia tierras que habían esperado demasiado, Evaristo se quedó un momento a solas en el granero. «Gracias, papá», susurró hacia la máquina que ronroneaba como gato satisfecho, «por enseñarme que el verdadero poder no está en tener, sino en compartir». El viento susurró entre las vigas del granero, llevando el aroma de tierra húmeda y promesas cumplidas. 6 meses después, la hacienda El Corazón de Oro lucía irreconocible. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los canales de irrigación funcionaban como relojes suizos, y el motor diésel alemán mantenía su rugido constante como himno de prosperidad. Evaristo caminaba entre las hileras de maíz que ya alcanzaban su cintura, supervisando el riego matutino. A sus 52 años, se había convertido en el administrador técnico de la cooperativa, responsable del mantenimiento de todo el sistema de irrigación. Evaristo lo llamó Esperanza desde el sendero principal. Los compradores de Guadalajara llegaron temprano. Esperanza ya no era solo la hija del patrón, era la directora de operaciones de la cooperativa y, en 3 semanas, se convertiría en la esposa de Evaristo. Su compromiso había sido la sorpresa más dulce de un año lleno de milagros. Llegaron al granero, que ahora servía como oficina central de la cooperativa. Aurelio Santa Cruz esperaba con una sonrisa que había rejuvenecido 10 años, desde que el peso de la hacienda se había compartido entre muchos hombros. Los compradores quedaron impresionados con la calidad del maíz, anunció. «Quieren contratar toda la cosecha del próximo año». «¿A qué precio?», preguntó Tomás, que ahora fungía como tesorero de la cooperativa. 30% arriba del precio de mercado. Dicen que nuestro maíz tiene un sabor especial». Evaristo sonrió. Sabía de dónde venía ese sabor especial, del agua que corría exactamente a la presión correcta, del suelo que se mantenía húmedo sin encharcarse, del sistema que su padre había diseñado con la sabiduría de quien entiende tanto la mecánica como la naturaleza. El motor diésel seguía en su lugar de honor, funcionando con la regularidad de un corazón sano. Evaristo lo revisaba cada mañana como ritual sagrado, manteniendo vivo el legado de Jacinto Molina. «¿Has sabido algo de Rutilio?», preguntó Aurelio. «Trabajando en una finca grande cerca de Zamora», respondió Refugio. «Dicen que está ahorrando para comprar su propia tierra». «Me da gusto», dijo Evaristo sinceramente. «Todo hombre merece una segunda oportunidad». La tarde anterior, Rutilio había aparecido en la hacienda. Llegó humildemente, con el sombrero en las manos, pidiendo disculpas.
Evaristo lo había recibido sin rencor, recordando las palabras de su padre. El perdón no es para quien lo recibe, mi hijo, es para quien lo da. Esperanza tomó la mano de Evaristo. Listos para la ceremonia de esta noche, esa noche se inauguraría oficialmente el Centro de Capacitación Técnica Jacinto Molina, donde jóvenes de la región aprenderían oficios mecánicos y agrícolas. Era el proyecto más ambicioso de la cooperativa, asegurar que el conocimiento tradicional se transmitiera a las nuevas generaciones. «Tu padre estaría orgulloso», murmuró Esperanza. «Ya lo está», respondió Evaristo mirando hacia el motor que había cambiado tantas vidas. «Ya lo está». Al atardecer, cuando las familias de la región llegaron para la ceremonia, Evaristo se dirigió al motor por última vez ese día, puso su mano sobre el metal tibio y cerró los ojos. «Papá», pensó, «cumplimos la promesa. La hacienda no solo sobrevivió, está prosperando, y lo mejor de todo es que estamos construyendo algo que durará para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos». El motor siguió rugiendo. Constante como la sabiduría, poderoso como el amor que trasciende la muerte, cuando abrió los ojos, Esperanza estaba junto a él. «¿En qué piensas? En que los milagros no suceden, se construyen día a día, con paciencia y trabajo honesto. Y nosotros también nos estamos construyendo». Evaristo la miró a los ojos, viendo en ellos el reflejo de un futuro lleno de promesas. «Cada día, mi amor, cada día». Esa noche, bajo un cielo estrellado que había sido testigo de tantas transformaciones, la hacienda, el Corazón de Oro, celebró no solo el triunfo de un motor que volvió a la vida, sino el nacimiento de una comunidad que había aprendido que el verdadero éxito se mide en sonrisas compartidas y sueños cumplidos en conjunto. El motor diésel siguió funcionando, como seguiría funcionando por muchos años más, llevando agua a campos sedientos y manteniendo viva la memoria de Jacinto Molina, el mecánico ferroviario que entendió que las máquinas, como los hombres, funcionan mejor cuando son tratadas con respeto y amor. 10 años después, el rugido del motor diésel seguía siendo el latido constante de la hacienda, el Corazón de Oro. Evaristo, ahora con 62 años y canas que plateaban sus sienes, se despertó esa mañana con el mismo ritual que había mantenido durante una década: dirigirse primero al granero para saludar al gigante mecánico que había cambiado tantas vidas. El amanecer de abril pintaba el cielo de colores dorados, mientras caminaba por senderos que ahora conocían sus pasos como viejos amigos. La hacienda había crecido exponencialmente, pero cada rincón seguía siendo familiar. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados de modernos sistemas de riego por goteo que trabajaban en armonía con el sistema original diseñado por su padre. Al llegar al granero, Evaristo puso su mano sobre el metal tibio del motor, sintiendo las vibraciones que se habían convertido en el pulso de una comunidad próspera. El gigante alemán funcionaba con la misma confiabilidad del primer día, pero ahora no estaba solo. 3 motores más pequeños habían sido instalados a lo largo de los años para manejar la expansión de la cooperativa, todos siguiendo los principios de mantenimiento que Jacinto había establecido. «Buenos días, viejo amigo», murmuró como cada mañana durante 10 años. «Papá siempre habla con las máquinas», dijo una voz infantil detrás de él. Se volvió y vio a su hijo Jacinto, de 9 años, observándolo con esos ojos curiosos que recordaban tanto a los de su abuelo. El niño había heredado no solo el nombre del mecánico ferroviario, sino también su fascinación por entender cómo funcionaban las cosas. «¿Y qué tiene de malo hablar con las máquinas?», preguntó Evaristo, levantando a su hijo en brazos. «Nada, supongo. Mamá dice que tú y el abuelo Jacinto tenían un don especial». «No es un don especial, mijo, es respeto. Las máquinas responden cuando las tratas bien». Jacinto Jr. observó el motor con la seriedad de un ingeniero experimentado.
¿Cuándo me vas a enseñar a manejarlo? Pronto, pero primero tienes que aprender a escucharlo. Mientras caminaban de regreso hacia la casa principal, Evaristo observó cómo la cooperativa había transformado no solo la hacienda, sino toda la región. Lo que había comenzado como una apuesta desesperada se había convertido en un modelo de desarrollo rural que atraía visitantes de todo México y Latinoamérica, y el Centro de Capacitación Técnica Jacinto Molina, construido donde antes estaba el viejo corral, ahora albergaba a 40 estudiantes por semestre. Jóvenes de comunidades rurales llegaban para aprender no solo mecánica y agricultura moderna, sino también los principios cooperativos que habían hecho posible el milagro de El Corazón de Oro. Esperanza los esperaba en la galería de su nueva casa. Una construcción modesta pero cómoda que habían edificado junto al lugar donde antes estaba la humilde vivienda de Evaristo. Sus manos, ahora adornadas con el anillo de matrimonio que llevaba 9 años, sostenían café recién hecho y los documentos del día. Los investigadores de la Universidad de Michoacán llegaron temprano, anunció. Quieren comenzar inmediatamente con el estudio del sistema de irrigación. Para el proyecto de Guatemala, exacto, también trajeron estudiantes de agronomía que quieren hacer sus tesis sobre nuestro modelo cooperativo. Evaristo sonrió mientras tomaba su café. La mezcla seguía siendo perfecta, fuerte, dulce, con ese toque de canela que solo las manos de doña Carmen sabían lograr. Aunque ahora la anciana había entrenado a toda una generación de cocineras en sus secretos culinarios. ¿Y qué hay del motor nuevo que querían instalar en Veracruz? Tomás partió ayer con el equipo técnico. Dice que en 2 semanas tendrán funcionando el sistema completo. Tomás había sido el primer graduado del centro técnico y ahora dirigía el programa de expansión de la cooperativa. El joven había demostrado tener no solo manos hábiles, sino la paciencia y el respeto por las máquinas que Jacinto había valorado tanto. Bajo su liderazgo, el modelo cooperativo se había replicado en 7 estados diferentes. Después del desayuno, Evaristo se dirigió hacia los campos experimentales donde Esperanza desarrollaba nuevas variedades de cultivos adaptados al clima cambiante de la región. Su esposa había demostrado ser no solo una excelente compañera de vida, sino una científica innovadora que combinaba conocimientos tradicionales con técnicas modernas. Los resultados del maíz criollo son excepcionales, explicó ella mientras caminaban entre las parcelas de prueba. Rinde 30% más que las variedades comerciales y resiste mejor las sequías. Mi padre estaría fascinado, comentó Evaristo. Siempre decía que la naturaleza tenía respuestas para todos los problemas. Solo había que saber preguntarle. Hablando de tu padre, dijo Esperanza con una sonrisa misteriosa. Tengo una sorpresa para ti. Lo guió hacia el archivo de la cooperativa, ubicado en lo que antes era la Casa Grande de los Santa Cruz. Aurelio había donado el edificio completo cuando se mudó a una casa más pequeña dentro del conjunto cooperativo, declarando que prefería vivir como miembro de una comunidad que como señor solitario de una propiedad. En el archivo, Esperanza sacó una caja que Evaristo no había visto antes. La encontré mientras organizaba los documentos históricos para la tesis de los estudiantes universitarios. Dentro de la caja había fotografías, cartas y documentos que revelaban aspectos desconocidos de la vida de Jacinto Molina en la hacienda. Una carta especialmente llamó la atención de Evaristo. Para mi hijo Evaristo, decía la caligrafía familiar de su padre. Si estás leyendo esto, significa que lograste hacer funcionar el motor. Siempre supe que lo harías, porque tienes en la sangre no solo mi conocimiento, sino algo más importante, el corazón para entender que las máquinas existen para servir a las personas. No al contrario,
Evaristo sintió que se le cerraba la garganta mientras continuaba leyendo. El motor que instalamos en 1952 era más que una máquina. Era mi manera de asegurar que esta tierra siguiera alimentando familias durante generaciones. Cada componente fue seleccionado no solo por su calidad, sino por su capacidad de ser reparado y mantenido por mecánicos locales. Quería que fuera eterno, como el amor que siento por ti y por esta comunidad. La carta continuaba describiendo modificaciones secretas que Jacinto había hecho al motor. Mejoras que no aparecían en ningún manual técnico, pero que explicaban su extraordinaria durabilidad. «Hay un compartimento oculto detrás del panel principal», escribía Jacinto. «Dentro encontrarás los planos completos del sistema de irrigación y algunas mejoras que nunca pude implementar. Úsalas cuando llegue el momento adecuado». Con manos temblorosas, Evaristo se dirigió hacia el granero acompañado de Esperanza y el pequeño Jacinto. Efectivamente, detrás del panel principal del motor había una pequeña compuerta que había pasado desapercibida durante décadas. Dentro encontraron un cilindro metálico sellado que contenía planos detallados, cálculos de ingeniería y una serie de cartas dirigidas no solo a Evaristo, sino a futuras generaciones de mecánicos y agricultores. «Para mis nietos y bisnietos», decía una de las cartas, «que nunca olviden que la tecnología más avanzada es inútil sin la sabiduría del corazón». Esa tarde, mientras estudiaban los documentos encontrados, llegó una visita inesperada. Un automóvil lujoso se detuvo en el sendero principal, y de él bajó un hombre que Evaristo tardó en reconocer. Era el licenciado Medina, pero lucía muy diferente al empresario arrogante que había conocido 10 años atrás. Su rostro mostraba las huellas de años difíciles, y sus ropas, aunque limpias, evidenciaban un estatus económico muy distinto. «Señor Molina», dijo con humildad genuina, «¿podríamos hablar?» Se sentaron bajo la sombra del mismo mezquite donde Evaristo solía descansar durante las largas jornadas de reparación del motor. El rugido distante del motor diésel proporcionaba una banda sonora familiar a su conversación. «Vine a pedirle disculpas», comenzó Medina, «y a preguntarle algo que puede sonar extraño viniendo de mí. Lo escucho. Mi empresa quebró hace 5 años. Resulta que la agricultura industrial no es tan segura como pensábamos. Las sequías, las plagas, los cambios en el mercado mundial, todo nos golpeó al mismo tiempo». Evaristo asintió sin expresar triunfo. Los años le habían enseñado que los fracasos ajenos no eran motivo de celebración, sino oportunidades para extender la mano. «Perdí todo», continuó Medina. «La casa, los autos, la reputación. Mi esposa me dejó, mis hijos apenas me hablan, pero hay algo que no perdí». «¿Qué cosa?» «Una pequeña propiedad en Jalisco, 25 hectáreas que heredé de mi padre y que nunca valoré porque estaba obsesionado con los grandes negocios. Está en malas condiciones, pero cree que su modelo cooperativo podría funcionar ahí». Era una pregunta que Evaristo había escuchado docenas de veces en los últimos años, pero nunca de alguien que había sido su adversario. «El modelo puede funcionar en cualquier lugar donde haya gente dispuesta a trabajar juntos», respondió. «Pero no es fácil. Requiere paciencia, humildad y la disposición de poner el bien común por encima del beneficio individual». «He aprendido sobre humildad estos últimos años», dijo Medina con una sonrisa triste. «La vida se encargó de enseñarme. Está dispuesto a trabajar con las manos, a levantarse antes del amanecer, a compartir las decisiones con otros. Estoy dispuesto a lo que sea necesario. Ya no me queda orgullo que proteger». Evaristo estudió el rostro del hombre que una vez había tratado de destruir todo lo que él amaba. Vio sinceridad donde antes había arrogancia, vulnerabilidad donde antes había desprecio. «Regrese el próximo mes»,
decidió. Estaremos iniciando un nuevo programa de capacitación para líderes cooperativos. Es intensivo, 6 meses de trabajo y estudio. ¿Me aceptaría después de todo lo que pasó? Mi padre siempre decía que los errores del pasado son los cimientos de la sabiduría futura. Si está dispuesto a aprender, nosotros estamos dispuestos a enseñar. Cuando Medina se fue, Esperanza se acercó a Evaristo con expresión curiosa. ¿Crees que puede cambiar realmente? No lo sé, pero todos merecemos una oportunidad de redención. Además, algunas de las mejores manzanas vienen de árboles que casi se murieron antes de encontrar buena tierra. Esa noche, durante la cena familiar, en el comedor comunitario donde todas las familias de la cooperativa se reunían los viernes, Evaristo anunció el descubrimiento de los documentos de su padre. La noticia fue recibida con emoción y reverencia. Aurelio Santa Cruz, ahora con 80 años pero aún vital, se levantó para hacer un brindis. Jacinto Molina sigue cuidándonos desde el más allá, declaró. Cada día me convenzo más de que ese hombre no era simplemente un mecánico, era un visionario. Era mi papá, dijo el pequeño Jacinto con orgullo infantil, provocando risas cariñosas de los presentes. Después de la cena, la familia regresó a su casa. El pequeño Jacinto se quedó dormido temprano. Agotado por la emoción del día, Esperanza y Evaristo se sentaron en su galería observando las luces de las casas de la cooperativa que salpicaban el paisaje nocturno. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, preguntó Esperanza. ¿Qué? ¿Que cada día descubrimos algo nuevo sobre tu padre? Es como si siguiera presente, guiándonos. Siempre estuvo presente, respondió Evaristo. En cada decisión que tomamos, en cada problema que resolvemos. Me enseñó que el conocimiento no muere cuando muere quien lo posee. Vive en cada persona que lo aplica con sabiduría. Se dirigieron hacia el granero para la inspección nocturna del motor, una tradición que habían mantenido durante 10 años. El edificio ahora estaba iluminado con luces eficientes, pero el motor seguía siendo el rey indiscutible del espacio. Mañana comenzaremos a implementar las mejoras que describió tu padre, dijo Esperanza. Los cálculos sugieren que podríamos aumentar la eficiencia del sistema en un 15%. 15% más de agua para más familias, murmuró Evaristo. Papá sigue trabajando. El motor ronroneaba con satisfacción. Como un gato viejo que ha encontrado el lugar perfecto para descansar, sus vibraciones se transmitían por toda la estructura del granero, recordándoles que el corazón de la cooperativa seguía latiendo fuerte. ¿Crees que Jacinto Jr. seguirá este camino?, preguntó Esperanza. No lo sé, pero sea lo que elija, sabrá que tiene raíces profundas. Eso le dará fuerza para cualquier tormenta. Mientras regresaban a la casa, pasaron junto al monumento que la cooperativa había erigido en honor a Jacinto Molina. Era una placa sencilla junto a un mezquite que habían plantado el primer año. Las palabras grabadas brillaban bajo la luz de la luna. Jacinto Molina, mecánico, visionario, padre, quien enseñó que las máquinas sirven mejor cuando las guía el corazón. Al día siguiente, mientras Evaristo supervisaba la instalación de las mejoras diseñadas por su padre, llegó un autobús lleno de estudiantes universitarios de varios países de Latinoamérica. Venían a estudiar el modelo cooperativo como parte de un programa regional de desarrollo rural sostenible. Entre ellos había una joven estudiante de ingeniería mecánica de Colombia que se acercó directamente al motor con fascinación evidente. «Señor Molina», dijo con acento caribeño, «en mi universidad estudiamos su caso como ejemplo de tecnología apropiada. ¿Es cierto que este motor ha funcionado continuamente durante 10 años? 11 años, 2 meses y 17 días, respondió Evaristo con precisión. Mi hijo lleva la cuenta exacta. ¿Cuál es el secreto, Evaristo? Sonrió, recordando las palabras de su padre.
No hay secretos, solo respeto, mantenimiento constante y la comprensión de que las máquinas, como las personas, responden mejor al amor que al miedo. La estudiante tomó notas febrilmente mientras Evaristo explicaba los principios básicos del mantenimiento preventivo. Su entusiasmo le recordó sus propios primeros días junto al motor, cuando cada descubrimiento era un milagro pequeño. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo la joven. Por supuesto. ¿No sintió miedo cuando se enfrentó al motor por primera vez? Quiero decir, era una responsabilidad enorme. Evaristo reflexionó antes de responder. Claro que tuve miedo, pero mi padre me enseñó que el miedo es como el aceite en un motor. Un poco es necesario para que funcione bien, pero demasiado lo destruye todo. Esa tarde, durante la sesión de preguntas y respuestas con todos los estudiantes, una pregunta cambió el tono de la conversación. «Señor Molina», preguntó un joven de Guatemala, ¿cree que este modelo puede funcionar en países con problemas de violencia y corrupción? Era una pregunta que tocaba la realidad de muchas comunidades rurales latinoamericanas. «El modelo cooperativo no es una solución mágica», respondió Evaristo, «pero tiene una fortaleza especial. Cuando las personas trabajan juntas por un objetivo común, se vuelven más fuertes que cualquier problema externo, incluso más fuertes que la corrupción. La corrupción prospera en la división y el secreto. La cooperativa funciona en la transparencia y la unidad, son fuerzas opuestas». Un estudiante de El Salvador levantó la mano. ¿Pero qué pasa cuando llegan intereses externos más poderosos? Empresas transnacionales, narcotráfico, políticos corruptos. Evaristo miró hacia el motor que seguía funcionando imperturbable. Mi padre solía decir que un motor bien mantenido puede superar cualquier tormenta. Una comunidad bien organizada también. No es fácil, pero es posible. Esperanza intervino desde el fondo del auditorio. Nosotros hemos enfrentado presiones externas, ofertas de compra, amenazas, intentos de sabotaje político. Lo que nos ha mantenido unidos es recordar constantemente por qué estamos aquí, para construir algo que dure más que nuestras propias vidas. Al atardecer, cuando los estudiantes partieron llevando semillas de esperanza hacia sus países, Evaristo se encontró nuevamente a solas con el motor. El pequeño Jacinto se acercó corriendo desde la escuela cooperativa. «¡Papá!», gritó emocionado. «La maestra dice que mañana podemos plantar las semillas que trajeron los estudiantes de otros países». «¿Y qué semillas son esas?». «Frijoles de Guatemala, maíz de Colombia y unas flores del Salvador que se llaman flor de izote». «¿Sabes qué significa eso, mijo?». El niño reflexionó seriamente. «Que vamos a tener un jardín internacional. Significa que las ideas buenas viajan de corazón a corazón, como las semillas viajan de tierra a tierra». Esa noche, después de acostar a su hijo, Evaristo y Esperanza se sentaron en su galería favorita. El sonido del motor diésel se había convertido en la banda sonora de sus vidas, tan familiar como su propia respiración. «Recibí una llamada interesante hoy», dijo Esperanza, «del Banco Mundial. Del Banco Mundial. Quieren que presentemos nuestro modelo en una conferencia internacional sobre desarrollo rural sostenible. En Costa Rica». Evaristo frunció el ceño. «¿No será que quieren convertir esto en otra de sus plantillas que aplican sin entender? Por eso quiero que vayamos juntos, para asegurarnos de que entiendan que no se trata solo de técnicas agrícolas o sistemas cooperativos. Se trata de una filosofía de vida, la filosofía de mi padre, la filosofía de tu padre, alimentada por la sabiduría de todos los que han contribuido a esto». Mientras conversaban, el pequeño Jacinto apareció en pijama, frotándose los ojos. «No puedo dormir», anunció. «El motor suena diferente». Evaristo aguzó el oído. El motor sonaba exactamente igual que siempre, pero comprendió que su hijo había heredado la sensibilidad especial de los Molina para las máquinas.
Suena diferente porque estás creciendo, explicó. Cada día escuchas cosas nuevas, como el abuelo Jacinto cuando era niño, exactamente como tu abuelo Jacinto, llevaron al niño de regreso a la cama. Pero antes de apagar la luz, Jacinto Jr. hizo una pregunta que sorprendió a sus padres. Papá, ¿cuándo me vas a enseñar a escuchar lo que dice el motor? ¿Qué crees que dice? ¿Que está contento? ¿Que le gusta trabajar aquí? Evaristo sintió un nudo en la garganta. Su hijo había heredado no solo el nombre de su abuelo, sino también su don especial. Mañana comenzaremos las lecciones, prometió. Pero primero tienes que aprender que escuchar máquinas es solo el primer paso. Lo importante es escuchar a las personas. Cuando finalmente se quedaron solos, Evaristo y Esperanza caminaron una última vez hacia el granero. El motor funcionaba con la misma confiabilidad de siempre, pero esa noche parecía brillar con una luz especial. ¿Sabes lo que más me emociona de todo esto?, dijo Esperanza. ¿Qué? Que la historia no tiene final. Cada día escribimos un capítulo nuevo, y nuestros hijos escribirán capítulos que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Evaristo puso su mano sobre el motor, sintiendo las vibraciones que se habían convertido en el pulso de una comunidad próspera. Cerró los ojos y por un momento creyó escuchar la voz de su padre, no como recuerdo, sino como presencia viva. Bien hecho, mijo, parecía susurrar entre el rugido mecánico. Pero esto es solo el comienzo. Ahora viene lo mejor. Enseñarle a tu hijo que los milagros más grandes son los que se construyen día a día, con amor y paciencia. Abrió los ojos y miró hacia el futuro. Mañana sería otro día de trabajo, otro día de construcción, otro día de demostrar que los sueños más duraderos son aquellos que se comparten y se transmiten de generación en generación. El motor siguió funcionando, fiel guardián de sueños cumplidos y promesas mantenidas. Y en algún rincón del universo, 3 generaciones de Molina sonreían, sabiendo que su legado estaba seguro en las manos de quienes entienden que la verdadera riqueza no se mide en lo que se posee, sino en lo que se siembra para el futuro. El rugido del motor diésel se extendía por la noche mexicana como una canción de esperanza, prometiendo que mientras existan corazones dispuestos a trabajar juntos, los milagros nunca dejarán de suceder. ¿Conoces a alguien que haya transformado un sueño imposible en realidad? Comparte esta historia y cuéntanos cómo las tradiciones familiares pueden cambiar destinos. Dale like si crees que la sabiduría de nuestros abuelos vale más que cualquier tecnología moderna. La verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en lo que sembramos para las generaciones futuras.